Bien, chicos, vamos con este segundo bloque y en este segundo bloque estábamos hablando del posmodernismo peruano. O sea, no es que el modernismo haya acabado, ¿no? Sino que tiene una especie de evolución, ¿no? Evoluciona a algo que vamos a denominar posmodernismo. ¿Y en qué consistió, profesor, o qué diferencias hay entre el posmodernismo y el modernismo? Vamos a verla en un momento. Tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Algunas definiciones. A ver, vamos a decirle a algún alumnito que nos ayude con la lectura. A ver si nos puede ayudar con la lectura nuestra amiga Alison Sánchez. No, recién ingresado ella, ¿no? Fabricio de la Cruz, por favor, la definición. ¿Qué nos dice sobre el posmodernismo? A ver. Fabricio. Vamos con nuestra amiga Bartra. Bartra, por favor, léanos la definición. Eh, Corriente literaria que comprende desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta la mitad del presente siglo. Busca nuevos rumbos, nuevas formas de ver y entender la vida y el mundo. En el Perú se desarrollan a partir de dos vertientes, colónida y el simbolismo. Gracias. O sea, mira, aquí ya nos ha dado un poco el contexto nuestra amiga Bartra, ¿no? ¿Cuándo se da, profesor, el posmodernismo? Dice que va casi a la mitad del presente siglo, ¿no? O sea, en la Primera Guerra Mundial, que es 1915 a 1919, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, entre esas fechas, por ahí aparece el posmodernismo en el Perú, ¿va? Y se desarrolla bajo dos formas, bajo colónida y el simbolismo. Repito, ¿qué cosa es el posmodernismo en el Perú? Colónida y el simbolismo, ¿ya? Siguiente, ¿qué significó el posmodernismo? Ojo con esto. Si bien el modernismo, ojo, el modernismo de Chocano, si bien el modernismo significó la musicalidad o eufonía, el posmodernismo apuesta por una preocupación por lo sencillo y rural. Te explico. Antes, cuando hablamos del modernismo, ¿qué cosa era el modernismo, profesor? ¿Te acuerdas que te puse un cisne, no? Era belleza, elegancia, era exótico, porque hablábamos de lo que pasaba en otro paisaje, en otra ciudad, en otra nación, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que era cosmopolita, ¿no es cierto? Aquí, el posmodernismo ya no es tanto esta idea de hablar de algo extranjero, de algo que está lejos, ya no es hablar de princesas, de torres, de caballeros. No, aquí vamos a hablar, escucha bien, aquí vamos a hablar de algo sencillo, de lo rural. Cuando decimos rural se refiere a campo, ¿ya? Es decir, a las provincias. Ah, profesor, el posmodernismo entonces se vuelve un poco más provinciano. Sí, el posmodernismo ya es una literatura un poco provinciana. Mira, aquí tenemos algunas características. Por ejemplo, espíritu renovador. O sea, se quiere cambiar la literatura. Como profesor, del modernismo pasar al posmodernismo. Es decir, queremos cambios. Ya no queremos hablar de torres, de fauno, de princesas, de dioses. No, no, queremos hablar de lo que pasa en un pueblito en Ayacucho, de lo que pasa en Huancayo, de lo que pasa en Ica, etcétera, ¿no? Hay un espíritu, unas ganas de renovar la literatura. Siguiente, interés por lo nacional, claro. Ya no nos vamos a preocupar. ¿Qué me interesa a mí qué pasa en Argentina o en Colombia o en Egipto? ¿No? Yo tengo que preocuparme por lo mío, por lo nuestro, dice el postmodernismo. Temática localista, o sea, nos preocupa lo que es nuestro, lo propio, lo local, ¿no? Retorno a la realidad, claro. En cambio, el modernismo no. El modernismo hablaba de qué, profesor. El modernismo hablaba de cosas que no existían. El modernismo hablaba, por ejemplo, de princesas, de dragones, ¿no? O sea, esas cosas no existen.
pero sí es un tema muy hermoso para hacer poesía de ello, pero no es la realidad. El postmodernista decía, hay que hacer obras literarias, hay que hacer poemas, novelas, cuentos, pero que sean de corte real, que existan. Sencillez. Cuando tú leas cualquier cuento de Abraham Valdelomar, vamos a encontrar sencillez, o de cualquier escritor de la época. Mira, aquí tenemos a un niño, un gallo y una niña. Te pregunto, ¿te hace recordar algo esta imagen? Sí, a una obra, profesor. ¿Cómo se llama la obra, chicos? Gallinazo sin plumas. El caballero Caballero Carmelo, sí, sí, sí. Sí, El Caballero caballero Carmelo. Carmelo. Pero mira, Sí. mira cómo es esta imagen. Hay un niño que dime, te pregunto, esta imagen, ¿tú crees que sea en la capital o en provincia? en la capital. En la capital, profe. Provincia. ¿No? Provincia. ¿Quién viste así en la capital? Mira, como el niño, con su Ah, carterita, nadie. Eso lo no, en vemos la en provincia. provincia, ¿no? En provincia vemos cómo los animalitos son mejor criados, creo, ¿no? Y además, mira acá en su comedero, dice Carmelo. O sea, más claro imposible, ¿no? Acá, mira aquí. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué es el posmodernismo, ya sabemos cuándo surgió, a inicios del siglo XX. ¿Qué significó el modernismo? Una preocupación por lo rural, o sea, por el mundo del campo. ¿Qué características tiene? Ahí está, espíritu renovador, interés nacional, temática localista, o sea, se preocupó por lo nuestro, retorno a la realidad. Vamos a escribir a partir de lo que existe, no de lo que imaginamos como es el modernismo. Y sencillez en el relato. Ahora vamos a ver las vertientes. Mira, por favor. Simbolismo y colonia. Simbolismo y colonia. Por el simbolismo tenemos a José María Eguren. Mira, ahí está. ¿A quién se parece José María Eguren? ¿Sí? ¿Tienes una idea? Mira. Se parece a Charles Chaplin. Lo confundían, decían que era el Charles Chaplin peruano. Porque Charles Chaplin y José María Eguren son casi de la misma temporada. Mira. José María Eguren, que pertenece al simbolismo. Él es el líder del simbolismo. Y por otro lado está Colónida. Mira, este era Abraham Valdelomar. Esta es una foto original. Mira, así se sentaba Abraham Valdelomar, con esos lentecitos. Era un dandy, pues, era un dandy, ¿no? ¿Qué cosa es un dandy, profesor? ¿No has escuchado la palabra divo? ¿No has escuchado la palabra diva o divo? Sí, lo he escuchado. Es una forma de decir lo máximo, ¿no? O que tiene dinero, que es un gran conocedor, ¿no? Que es un erudito. Ese es un dandy. Y él decía que era un dandy. ¿Ya? Mira, tenemos estas dos vertientes, el simbolismo y la generación colónica. Ahorita vamos a hablar de los dos. Vamos por partes. ¿Ya? Primero vamos a hablar de la generación colónica. Mira, como ves aquí, perdón, la generación colónica. ¿Qué cosa es la generación colónica, profesor? Primero, ¿te acuerdas que te dije quiénes estaban en el Palais Concert? Mira, este es el Palais Concert de 1916, mira. Estaba así. Y mira cómo está ahora en el 2021. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. ¿No? Este es el Palais Concert. ¿Y quiénes estaban en el Palais Concert, chicos? Ayúdame. José María Guren, José Carlos Mariátegui, Alberto Hidalgo, Luis Alberto Sánchez, César Vallejo, Abraham Valdelamar y Atenor Orrego Percy Gibson. Ya, muy bien. Todos estos pertenecían, o sea, se iban a tomar un cafecito, ¿no? A conversar, un vinito, al Palais Concert. Pero estos eran intelectuales de la época. Estos eran conocedores intelectuales, filósofos, historiadores, literatos de la época. Y el máximo exponente de ellos, el que los lideraba, era Abraham Valdelomar. ¿Qué es, profesor? El grupo Colónida, o también llamado la generación Colónida. Estos chicos, bueno, estos exponentes que están aquí, ¿sabes qué decidieron hacer alguna vez? Decidieron hacer una revista. ¿Mm? ¿Sí?
Al grupo Colónida se le ocurre hacer una revista. ¿Y qué nombre le ponen a ese grupo? Le ponen Revista Colónida. ¿Me entendió? Hoy en día hay revistas y periódicos, ¿no? El Trome, El Comercio, ¿no? Etcétera. En aquella época se juntan todos estos intelectuales, amiga Bartra, se juntan y deciden hacer una revista. ¿Cómo se llama esa revista? Colónida. ¿Cuándo aparece la revista? En 1916. ¿Ah? Ojo, apuntando esa cosita porque te puede venir en la práctica o en el examen. ¿Ya? Aparece por primera vez la revista Colónida, 1916. ¿Ya, chicos? Y es por eso que se llama, al grupo de escritores que tú conoces, que te he mencionado, se le llama la generación Colónida. O sea, profe, es lo mismo. La generación Colónida, el grupo Colónida y la revista Colónida, todos pertenecen a uno solo. Todos son un grupo. ¿Mm? Es como si Rivera, Obregón, Mía y Allison se juntan, ¿no? También Bartra, se juntan y dicen, chicas, vamos a hacer un grupo. Nosotros siempre hablamos de novelitas coreanas. Entonces nuestro grupo que se llame Chin Kong Kian. Ah, muy bien. Chin Kong Kian. ¿Y cómo se llama su revista? Chin Kong Kian. ¿Y cómo gustan que la conozcan en las calles? Como Chin Kong Kian. ¿Me entiendes? Así fue el grupo Colonia. ¿Cómo se llamó el grupo de escritores que tomaba su café y vino ahí en el Palais Concert? El grupo Colónida. ¿Cómo se llama a los personajes que participaron en la revista Colónida? El grupo Colónida. ¿Listo? El grupo se llamó Colónida y a partir de ahí comienzan a llamarlo de diferentes aspectos, ¿no? Ahí está, el grupo Colónida. Dice, grupo de intelectuales que buscaron una renovación del arte. Se reunieron en el Palais Concert. Además, Colónida, escucha, apague su micro, por favor. Además, Colónida fue una revista que reunió a los mejores pensadores e intelectuales de la época. ¿Quiénes estaban en esa revista? Mira, José María Eguren escribía en esa revista, que era un monstruo, ¿no? En el mundo de la cultura. José Carlos Mariátegui, que de repente has escuchado de él. Alberto Hidalgo, Luis Alberto Sánchez, César Vallejo, el mismísimo César Vallejo, Abraham Aldelomar, Anteandro Rego, Percy Gibson, entre otros. O sea, puros genios, puras mentes brillantes estaban en ese grupo Colonia. ¿Mm? Bien, profe. Este es el señor Abraham Aldelomar. Mira, Abraham Aldelomar cuando firmaba sus autógrafos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando a veces me dicen, profesor, firme su libro, me compran un libro, y me dice, profesor, me da su firma, ¿ya? Yo firmo como Henry Hacha siempre, ¿no? Henry Hacha. Pero Valdelomar no firmaba como Abraham Valdelomar. De repente la tatarabuela de Allison era su fan de Abraham Valdelomar. Y le pidió una firma. Y Abraham Valdelomar nunca firmaba como Abraham Valdelomar. ¿Sabes cómo firmaba? Él firmaba como el conde de Lemos. O sea, era así, Valdelomar era medio pituco, era, ¿no? Él le gustaba tener movimientos refinados, usaba sus lentecitos, cuando se sentaba con las piernas cruzadas y todo eso, ¿no? Abraham Valdelomar, el conde de Lemos, así le llamaban, ¿ya? El conde, él firmaba como el conde de Lemos. Y la gente lo va a reconocer también con otro seudónimo, como el Dandy. El Dandy, ¿ya? El Dandy quiere decir el muchacho refinado. Mira, mira cómo está Abraham Valdelomar. Era un hombre fino. A ver, si un chico hoy en día se toma una foto como Valdelomar así, pon una foto así en tus redes y te van a decir que eres un homosexual. ¿No? Te van a molestar. Pero a Valdelomar no le importaba y Valdelomar, pues, con una personalidad extraordinaria, ¿no? Mira, Valdelomar. Valdelomar era un provinciano. ¿Cómo un profe? ¿Que no era limeño? No, Valdelomar es un provinciano. Él nació en Ica, en San Andrés. Y es ahí justo donde se va a ambientar el Caballero Carmelo. Estas son las características de Abraham Valdelomar. Mira, temática familiar. Abraham Valdelomar se preocupa mucho porque cuando escribe,
¿no? Sus cuentos, sus novelas estén ambientados en un aspecto de familia, ¿no? En un tema familiar. Valdelomar no quiere escribir lo que está pasando en otro país, Valdelomar quiere escribir lo que está pasando en su familia, ¿no? Que los personajes sean de una familia, Valdelomar. Ruralismo. Ruralismo quiere decir, o viene de la palabra rural, que los cuentos y las obras de Abraham Valdelomar están ambientadas dentro del mundo rural, dentro del mundo del campo. Porque es lindo el mundo del campo, ¿no es cierto? Cuando uno quiere salir de Lima y desestresarse, ¿a dónde se va? ¿A la selva o a la sierra? Porque es otro mundo eso, ¿no? Es otro mundo. Autenticidad. Abraham Valdelomar era auténtico. Ese tipo era único. Su modo de escribir, su modo de hablar, ¿no? Escenario crepuscular. ¿Qué cosa es escenario crepuscular? Dime, ¿qué cosa es el crepúsculo? Tú debes saber. ¿Qué es el crepúsculo? Vamos, dime, ¿qué cosa es el crepúsculo? El crepúsculo, chicos, es... El crepúsculo es parte del día que produce esta luz. El O también puede ser crepúsculo... A ver, ratito, Cagua. El crepúsculo es cuando se está muriendo el sol en verano o en primavera. El sol está muriendo y llega al mar. ¿Notaste que el cielo se pone anaranjado? ¿No? Eso es un crepúsculo. El atardecer, ¿no? Esos momentos de atardecer son romanticones, son nostálgicos. Ojo, escribe esa palabrita. Nostálgico. Valdelomar es así, nostálgico. Chicos? Entre obras, mira, tenemos El Caballero Carmelo. Un cuentazo, que te lo vamos a hacer ahorita. ¿Ya? El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, El hipocampo de oro, ¿no? Los ojos de Judas. Novelas, La ciudad de los tísicos. Buena, buena. Mira, vamos a ver El Caballero Carmelo. ¿Mm? Tómale una captura a esto de las obras, cuentos, novelas cortas, teatro. Y ahora vamos a hablar del Caballero Carmelo. ¿Quién era el Caballero Carmelo? Chicos, ¿ustedes han leído El Caballero Carmelo cuando eran más chiquitos? ¿No les han explicado? Porque es un cuento muy conocido, ¿ah? ¿Sí o no? Michelle, Sí. ¿Michelle ha leído El Caballero Carmelo o le han leído, le han contado El Caballero Carmelo? No, profesor. No, a Michelle no le han contado. Vera, ¿ha escuchado del cuento El Caballero Carmelo? No, profesor. No, tampoco, qué triste, ¿no? A ver, nuestra amiga Obregón. Obregón, ¿ha escuchado del Caballero Carmelo o le han contado? No, profesor. Tampoco. Entonces vamos a contar para que los alumnos que no sepan conozcan un poquito de este cuento. Pero se parece un poco a la película Rocky, en versión pollos. Así que escuche, ¿ya? Escuche. A ver. Primero, que pertenece al género narrativo, o sea, está narrado. Especie, cuento. Este es un cuentito. Escenario es San Andrés, ¿no? San Andrés en Ica. ¿Ah? El tema es la valentía del Carmelo. Personajes. Escucha, esto es importante. Ajiseco. Así se llama un gallo, ajiseco. Ojo, vamos a hablar de gallos de pelea. Pues ojo, porque mi gallito se llama el esponjosito. No, no, no es tu gallo. Pero acá estamos hablando de gallos de pelea. Que debes saber cómo son los gallos de pelea. ¿Alguna vez habrás visto los gallos de pelea cuando están ahí, ¿no? En ese anfiteatro. Le ponen al gallo, esto lo debes saber tú, al gallo le ponen, a sus patas le ponen unas navajas, ¿no? El gallo está así, sus patas, y acá le ponen navajas. ¿Para qué, profe? Para que corte al otro gallo, ¿no? Y gana el gallo cuando el dueño lo quita o cuando el gallo entierra el pico. O sea, muere. Esas son las dos únicas formas de acabar la pelea de gallos. ¿Ya? Estos son algunos gallos. Ajiseco, el gallo joven, el nuevo valor, por decirlo de alguna manera, Ajiseco. Muy agilito y muy fuerte. Carmelo,
El gallo que en algún momento tuvo su mejor época, pero ya está viejito. Roberto, el hermano, Jesús, el hermano, el pelao. No sé quién es el pelao. Pues no, mi abuelita. No, no, no. El pelao era un gallo también. Era un gallo. Pero era un gallo cualquiera. Pues, sí, un gallo cualquiera. Un Chupskowski. Rosa, uno de los hermanitos. Héctor es el menor de todos. El narrador, ya que es el mismo. Se dicen que el narrador es el mismo. Abraham Valdelomar. Y el padre y la madre. Estos son los personajes principales. Pero acuérdate mucho del Ajiseco y el Carmelo, ¿no? ¿Cómo comienza el cuento? El cuento va así. Está en primera persona. Dice, que supone que es Valdelomar. Llega el hermano mayor a la casa de un viaje después de mucho tiempo. Amiga Bartra llega y trae muchos regalos. A algunos les da pues una muñeca, a las hermanitas, a los varones le da pues algunos trompos, ¿no? A la madre le trae también algunos regalos. Y el padre, que era un señor que le gustaba criar gallos de pelea. El esposo dice, hijo, ¿y a mí no me has traído nada? Y el hijo le dice, papá, te voy a dar en el almuerzo tu regalo. Y el papá se quedaba pensando, ¿no? ¿Qué me habrá traído? El señor, si tú entrabas a la casa del papá, de ese señor, en- encontrabas, doctorado, encontrabas, su patio estaba llenecito de gallos de pelea, un montón de gallos. Llega el momento del almuerzo, llega el momento del almuerzo y el hijo viene trayendo, ¿no? Una jaulita y encima tapado, ¿no? Tapado con una telita, encima una tela. El padre quita la tela y era un gallo. Pero no era un gallo cualquiera, era un gallo que tenía, mira acá, el pecho, su pechito del gallo era color caramelo, color caramelo. Y cuando caminaba, no caminaba como todos los gallos, sino caminaba eh, muy ególatra, ¿no? Con el ego así inflado, el gallo caminaba alucinado el gallo, alucinadazo el gallo. Entonces el dueño le dice, oye, ¿qué nombre le ponemos? Y todos los niñitos decían, papá, mira, ese gallo es color caramelo. Entonces hay que ponerle de nombre Carmelo. Pero le ponen el nombre Carmelo, pero no era cualquier gallo, o sea, no era tratado como cualquier gallo. Era un gallo que a la hora de almorzar, a mi Galison le ponían su plato al costado de la mesa. A la hora de desayunar también lo traían cerca de la mesa. Cuando había una reunión familiar, el gallo estaba ahí un poco más y le pedían opinión. Era un gallo que era parte de la familia. ¿Ya? Los niños jugaban con el gallo, lo ponían a la ventana, el gallo cantaba, lo ponían a la mesa para comer, conversaban con el gallo, por más que el gallo no les contestara, pero conversaban con el gallito. Ese era el Carmelo. Y en el barrio fue muy conocido, el caballero Carmelo. Tenía una que otra pelea y siempre las ganaba todas. Un fino. Pero ¿quién estaba profesor celoso? El pelao. Todos los gallos miraban desde su jaula, ¿no? No está en la obra, pero yo digo, estos gallos habrán tenido envidia, ¿no? Mira, mira, ahí viene el Carmelo, mira cómo se lo llevan al lado de la mesa. Y a nosotros nos tienen encerrados. Pasan años, perdón, meses, unos años, y de pronto el señor, ya al Carmelo viejito, el señor se lleva al gallo, o sea, el dueño, se lo lleva al gallo al mercado. Profesor, ¿van a hacerlo caldo? No, 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 tranquilo. Se lo lleva al mercado, como que paseando, ¿no? Como cuando a ti tu mamita te dice, oye, Leonor, vamos al mercado. Ya, te arreglas y vas al mercadito, ¿no? El gallo igual, el señor le dice, gallo, vamos al mercado. Y el señor se lleva al gallo, acá, ¿sí? ¿No? Se lleva el gallo acá. Se lleva el gallo por el mercado y la gente lo comienza a saludar, pero era famoso, pues. La gente, ¡oh, el Carmelo! Y el Carmelito ahí mirando, Carmelo, y el Carmelito fue con su uñita, ¿no? Dale.
Carmelo, todo el mundo lo saludaba al Carmelo. Hasta que por ahí aparece un señor con un gallo también. Y ese gallo que tenía, este tipo, se llamaba Ajiseco. Ajiseco. ¿Por qué le decían Ajiseco, profesor? Porque era un gallo joven y era flaquito, era muy ágil. Por eso le ponen de nombre ajiseco. ¿Cómo es el ají? El ajiseco. Si tú has visto un ajiseco es súper delgado, todo chupado, huesudo, ¿no? Igual era este gallo. Entonces, el dueño del ajiseco lo mira al dueño del Carmelo y le dice, hey, ¿ese es el famoso Carmelo? Y el señor acariciando el gallo decía, sí, este es mi Carmelito. Mm. Señor, y escucha lo que le dice. Stephanie, escucha, le dice, ¿a que no hacemos una pelea? Porque mi ajiseco es mucho más fuerte que su Carmelo. Y la gente al lado, por Rivera, ¿no? También bien fregada, ¿no? Uy, uy. Entonces el señor decía, no, mi Carmelo ya no debe pelear, ya está viejita. Y el señor le decía, tu gallo es un cobarde. Y el Carmelito levantaba sus cejas. ¿Cómo? Oye, no hablaba el gallo, no puede hablar. Pero el señor se quedó con esa intriga, ¿no? ¿Cómo le van a decir cobarde a mi Carmelo? Entonces el señor le dice, mi gallo, mi Carmelo, le puede sacar la M a tu gallo cuando quiera. Y el otro señor le dice, está bien, mi ajiseco puede pelear el día sábado, porque justo en San Andrés había una especie de juegos los días sábados. Entonces habían pactado una pelea entre el ajiseco y el Carmelo. El dueño del Carmelo le dice, está bien, veo a tu gallo el día sábado en el anfiteatro. El señor regresa a su casa y le dice a su esposa, amor, creo que hice algo malo. ¿Qué pasó? Es que he pactado una pelea para el Carmelo. ¿Cómo vas a hacer pelear al Carmelo? Si tú ya sabes cómo son las mamitas a veces, ¿no? ¿Cómo vas a sacar al Carmelo si el Carmelo ya está viejo? Lo vas a hacer pelear, los niños van a llorar si lo matan. Lo entrenó, pues, hijo. Imagínate al Carmelito entrenando, ¿no? Haciendo sus sogas, todo el gallito entrenando. Una semana tenía. Ya estaba viejo. En cambio, el otro gallo, el ajiseco, sí estaba fresco. Era joven, agilito. Ya había ganado muchas peleas. Llega el día. Llegan al anfiteatro y estaba llenecito, como nunca. ¿Y por qué estaba lleno, profe? Porque iba a pelear el Carmelo, pues. La gente quería volver a ver al Carmelo. Habían con sus carteles, ¿no? Carteles, la gente ponía Carmelo Lovers, Carmelo te queremos, Carmelo mi olla te espera, una cosa así. Todos. Y empieza los niños ahí llorando, pues. Papá, ¿por qué se echó a pelear al Carmelo? Eres malo, papá. Y empieza la pelea. Sueltan al Carmelo y sueltan al ajiseco. Y comienza, amiga Rivera, ahí las patadas. Pero ¿quién iba ganando? Era obvio. ¿Quién crees que iba ganando? El ají seco. Ajiseco. El ajiseco le estaba dando de alma, Rivera. Le estaba dando de alma. Corte por aquí, corte por ahí. Carmelito ya parecía, pues, no un ratero de esos así, todo chuseado. Y el señor no podía parar la pelea, ¿no? Es herirle en el orgullo al Carmelo. El Carmelito estaba así ya medio mongol, estaba así cayendo y soportaba pues las patadas y la gente al fondo gritando, Carmelo, Carmelo. El Carmelito los miraba y, fuera de acá. Cayendo el Carmelito. De pronto, Carmelito cae. ¡Plof! Cae el Carmelito. Y el anfiteatro se quedó en un absoluto silencio. Los niños llorando, el señor se acerca rápidamente al Carmelo y el Carmelito le abre su ojito. Todavía sigo. Y se levanta el Carmelito y le da la batalla, pues, ¿no? Al ajiseco. Sigue. Y el Carmelito, ¿tú has visto Karate Kid? ¿Tú has visto la patada que Sí, le hace, la grulla? Una sí, sí, cosa sí. igualita. El Carmelito levanta sus alas y
con una patada certera y precisa, le da aquí, mira, al ají seco aquí. Hace así el Carmelito y le da una patada. Bueno, ¿no? Un corte aquí. ¿Y qué pasa, profesor, con el ají seco? El ají seco queda zumbado y ¡plum! Cae y entierra el pico. Y la gente en el anfiteatro cayó en gritos, ¿no? ¡Ah, Carmelo! Y Carmelito está así medio mongol, así. Y Carmelito luego cae. ¡Plof! Cae. Viene el señor, levanta su Carmelo, ¿no? Y sale en hombros el Carmelito. ¡Ah, Carmelo! Lo llevan a casa y los niños lo están cuidando, pues, ¿no? Le hacen cariñito, le ponen su ropita encima para que no tenga frío. Un día, 2 días, al siguiente día el Carmelito se pone un poco mejor. Al tercer día, el Carmelito ya se recupera y los hijos le dicen, papá, el Carmelito ya está mejor. Y el señor lo pone frente a la ventana para que cante como todos los gallos. Y hasta el amanecer. Lo pone a la ventana y el Carmelo pega ese grito característico de los gallos de pelea. ¿Has escuchado cómo cantan los gallos de pelea, no? Una bulla. ¡Ah! Hace su canto y el Carmelito da vueltas y ¡plum! El Carmelito cae. Los niños van corriendo y dicen, papá, el Carmelito se ha muerto. ¿Cómo? Lo tocan al Carmelito, ¿no? Y en verdad, el Carmelito había muerto. Su cuerpo no soportó tantos golpes. ¿Mm? El Carmelito murió viendo el crepúsculo, ¿no? Y a partir de eso los niños lo van a recordar con mucha nostalgia, ¿no? Tema de Valdelomar, la nostalgia, ¿no? Recuerdan con mucho cariño, con mucha nostalgia a su gallo, el Carmelo. El libro no te dice si luego hicieron caldo, pero bueno, solo dicen que murió el Carmelito. ¿Mm? Bien, chicos, eso es el famoso caballero Carmelo, ¿no? Un momentito. ¿Qué hora es? Vamos con la hora a ver si estamos... Profesor, nos hemos pasado 2 minutos. Sí, ya nos hemos pasado 2 minutitos, lamentablemente. Bien, entonces, ¿cómo hacemos con la práctica? La práctica la vamos a resolver, escuchen bien, en el curso de lectura, ¿ya? Nos vamos a tomar 3 minutitos y en el curso de lectura vamos a hacer la práctica, para no esperar hasta la otra semana, porque es mucho, creo yo. ¿Ya, chicos? Anótenlo, por favor, porque no se va a olvidar alguien. Ay, profesor, me olvidé cómo era lectura. Sí, pero gracias a Dios enseño los 2 cursos y podemos tomar 3 minutitos o 5 minutos del curso de lectura para tomar esta práctica, ¿ya? Anótenlo, por favor, en sus celulares, en sus cuadernos. ¿Ya, chicos? Bien, nos vemos en la siguiente clasecita, chicos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Cuídense. Nos vemos en lectura. Profe. Cuídense, cuídense.